para indicar cómo están viendo esto por sectores en los departamentos. En materia de educación, sienten tener una alta capacidad de programación, una alta capacidad de ejecución y baja capacidad de monitoreo y de evaluación de impacto, es decir, no saben cuáles son los resultados que están teniendo en el ejercicio de aplicación presupuestaria. En el sector de la salud, de agua, alcantarillado y saneamiento básico, volvemos a observar el comportamiento que les acabo de mencionar. Ellos sienten que tienen buena capacidad de programación, buena capacidad de ejecución, y si ustedes miran estas dos barras que tienen que ver con bajo o muy bajo, pues se repite que tienen muy baja capacidad de monitoreo y evaluación de impacto de las acciones que están teniendo. Entiendo que ayer uno de los temas de discusión fue los avances durante estos 20 años en el tema de agua potable y saneamiento básico, y bueno, aquí nos muestran ellos cómo lo están viendo. Este es el análisis del sector vivienda. Entonces ellos refieren claramente que tienen 3, alta capacidad de programación, alta capacidad de ejecución, entre baja y alta, tienen baja capacidad y muy baja para el monitoreo, y tienen baja y muy baja capacidad para la evaluación de impacto. Aquí está en el tema de asistencia social, que es en el único que se presenta un comportamiento diferente en la indagación por los sectores, y entonces aquí sienten tener digamos, buena capacidad para la programación, buena capacidad para la ejecución, pero se distribuye de una manera un poco más homogénea el tema del monitoreo y de la evaluación de impacto. Finalmente está el departamento en general, y pues la conclusión ustedes ya la han oído después de mis reiteraciones. Tenemos una gran brecha, o los departamentos sienten tener una gran brecha en materia de monitoreo y de evaluación de impacto. Esto coincide también con los resultados del estudio que hicimos conjuntamente con la Procuraduría General de la Nación, mirando el nivel de inclusión de los niños y las niñas en los planes de desarrollo. Y ahí lo que nosotros observamos es que el menor puntaje lo sacaron los departamentos en diagnósticos, que tiene todo que ver con monitoreo y evaluación, y hubo un mayor puntaje, un puntaje más favorable en lo que a programación se refiere. Uno dice, pero ¿cómo podemos tener programas y no tener diagnósticos? Eso quiere decir seguramente, que es la hipótesis que nosotros nos atrevemos a aventurar, que se están haciendo más programas de los mismos, es decir, lo que se ha venido haciendo siempre, pero que están desconectados de la realidad específica, es decir, que no estamos planeando ni formulando políticas con base en las evidencias, sino con base en la inercia. Viene la tercera parte del análisis, y son los criterios de asignación del gasto público social. Se les hizo una pregunta si creían que el índice de necesidades básicas insatisfechas reflejaba adecuadamente la situación de pobreza del departamento, y ustedes pueden ver la respuesta. ¿Por qué es importante preguntar por el índice de necesidades básicas insatisfechas? Porque es el criterio que utiliza la Nación para la transferencia de los recursos a los departamentos. Entonces, entramos porque los departamentos están considerando que ese ya no es un índice que sea suficientemente sensible para la asignación de recursos en lo que al gasto social se refiere. En esta diapositiva es cuando yo me vuelvo útil para que ustedes puedan saber qué es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Cuáles son las razones por las cuales el índice de necesidades básicas insatisfechas no refleja bien la pobreza? Lo que las personas dicen en primera instancia es que no es sensible a las condiciones de pobreza de los lugares, es decir, que está midiendo las condiciones, pero no está midiendo, digamos, la capacidad de pago de las familias, y por consiguiente deja por fuera muchas dimensiones de pobreza que deberían contemplarse. En el punto 4 ustedes observan, y es que las personas consideran que la información sobre el índice de necesidades básicas insatisfechas está totalmente desactualizado en las regiones. En el 2, la gente dice incluye más personas de las que debería incluir, y en el 3 dice excluye personas que deberían estar contempladas como pobres. El 5 y el 6 son otras y no sabe y no responde. Pero entonces quisiera hacer énfasis en la 1 y en la 4, en donde
digamos, la percepción, la opinión de los departamentos es que no es la medida que se debería estar utilizando para asignar el presupuesto. Viene en la cuarta parte del estudio y son las razones que determinan los cambios o reorientaciones del gasto social asignado a los niños. ¿Cuáles son las razones para que esos cambios o esas asignaciones no sean realmente significativas? Y es una síntesis de lo que hemos visto hasta ahora. Los departamentos dicen tener la necesidad de nuevas fuentes, dicen tener una gran dificultad por la destinación específica de los recursos con los que ya están definidos desde el nivel central, hay una limitada capacidad de ejecución en los departamentos y de ahí para abajo existen otras prioridades en el plan de desarrollo, ausencia de programas claros, definidos y concretos, falta de directrices u orientaciones del gobierno nacional y otras. A mí me parece interesante, obviamente las tres primeras, pero quisiera resaltar esta de que existen otras prioridades en el plan de desarrollo. Me parece valiente aquellos departamentos que, sabiendo que iba la estrategia de hechos y derechos, que está ya posicionada como la instancia, digamos, que indaga por cómo están pasando las cosas con respecto a los niños y las niñas, hayan aceptado que es que todavía no está dentro de sus mayores prioridades el tema de la infancia y la adolescencia. Finalmente, estas son 2 o 3 diapositivas finales. Coincidimos definitivamente en que hay que procurar la modificación del estatuto orgánico de presupuesto para que allí quede contemplado una definición mucho más precisa, y esto no solamente en el orden nacional sino en el orden departamental, y para que sea más sensible la medición a grupos poblacionales, que ya se ha dicho. Es muy importante volver a pensar cuál es el papel de los departamentos. Alguien algún día decía que cuando el gobernador sale de su despacho o pisa tierra municipal o pisa tierra nacional, pero que él mismo más allá de su despacho no tiene mucho territorio. Y entonces hay que volver a pensar cuál es la función que tiene el nivel departamental en lo que a la gestión social se refiere y en general a la gestión pública. La descentralización como un propósito real. Yo cito textualmente lo que nos dijeron varios de los gobernadores. Nos dijeron: nosotros sentimos que la descentralización, a la descentralización le pusieron pausa y estamos en la pausa. Entonces valdría la pena volverle a poner play a ver si arranca nuevamente ese proceso de reconocimiento de autonomía en lo local. Es importante la fortaleza financiera y es importante el saneamiento fiscal de los departamentos, pero eso no puede ser puesto como una condición para aplazar la inversión en aquellos rubros que garantizan equidad y justicia social. Es decir, no podemos poner condicionantes. Ambas cosas son igualmente importantes y ambas cosas deben gestionarse de manera conjunta, y la corrupción es un fenómeno nacional que requiere una respuesta integral nacional con voluntad política de todos los niveles territoriales. Cuando digo nacional me estoy refiriendo a todo el territorio nacional, es decir, no es un problema de unos o de otros, sino es un problema realmente anclado en Colombia, que tenemos que mirar cómo podemos avanzar en solucionarlo. El camino a seguir a corto plazo, estas son, digamos, invitaciones para el futuro. En lo que tiene que ver con aspectos económicos, es muy importante estudiar nuevas fuentes de recursos. Nosotros creemos, o el estudio y los gobernadores opinan, que es importante pensar en una reforma tributaria que realmente le dé espacio al tema de la inversión social. Es necesario flexibilizar también los usos y las fuentes de asignación del gasto público social, priorizar la asignación de recursos a los programas de niñez y adolescencia, eso todavía está distante, y en lo que a la capacidad institucional se refiere, pues los gobernadores han dicho que requieren fortalecimiento en monitoreo y evaluación, requieren también un acompañamiento de la nación para desarrollar programas efectivos de fortalecimiento institucional. Es necesario afinar la relación de los departamentos con el nivel nacional, eso quiere decir con el Departamento Nacional de Planeación y los ministerios, y retomar el camino de la descentralización establecido en la Constitución del 91, autonomía con responsabilidad, transparencia y control ciudadano, es lo que ellos piden, y propiciar una expedición de la Ley Orgánica de Presupuesto, como ya lo decía anteriormente. Esto es, en síntesis, lo que mostró el estudio que hicimos con los gobernadores, y creo que nos da alguna luz de lo que deberíamos orientar para fortalecer esa capacidad de inversión con los niños y las niñas en lo local. Muchas gracias.